En Notimundo Estelar, información inmediata. Ataques constantes y campañas de desinformación marcaron el proceso electoral que culminó con una nueva derrota del correísmo frente a Daniel Noboa. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el doctor César Ulloa, él es analista político. Doctor Ulloa, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Qué decir pues de esta segunda vuelta electoral donde finalmente pues ganó Daniel Noboa con más de 1 millón de votos de diferencia entre ambos? Una amplia ventaja que sorprendió. Finalmente podríamos decir que ganó el anticorreísmo. Muchísimas gracias, María del Carmen. Un cordial saludo a la audiencia. Los resultados fueron un pronóstico contrario a todo lo que se preveía. Y digo contrario porque en buena hora pudimos nosotros recibir en un clima de paz, de convivencia, de certezas, y no hubo ningún disturbio, ningún desmán, pese a las declaraciones destempladas, inoportunas, de la candidatura perdedora, ¿no es cierto? Creo que eso fue lo que empañó el proceso democrático, pero por otro lado también no hubo un pronóstico que determine una victoria tan contundente. Había unas encuestas que le daban como ganador al presidente candidato, pero si yo hago una encuesta entre los encuestadores, posiblemente ninguno diga que haya acertado con el margen, diría, tan cómodo, tan holgado, que le hace al presidente tener mucha tranquilidad. Que lo ratifica, ¿no? También. Sí, indudablemente. Yo creo que es un espaldarazo enorme que el presidente tiene que honrar sobre todo con aquellos segmentos que probablemente podían estar cómodamente en sus casas, sintonizando los medios de comunicación y siguiendo al minuto lo que sucedía, pero en el caso de los adultos mayores es un ejercicio tan cívico, tan ético, tan plausible, que eso además nos compromete a las generaciones actuales y a las generaciones venideras a entender el valor que tiene la democracia. Creo que el mensaje que nos dieron los adultos mayores es que la democracia determina el amor, la manera como vamos o queremos o pretendemos vivir hacia adelante. Ahora, esto tal vez ha dejado en claro que los ecuatorianos, o al menos los ecuatorianos en su mayoría, no quieren o tienen temor tal vez de que vuelva el correísmo a ser gobierno. Bueno, el mensaje es contundente, al punto de vista de que cuando nosotros miramos con asombro y también con alegría, celebramos la democracia cuando salen los adultos mayores, quiere decir que hay un mensaje valorativo. Hay un mensaje de ética, hay un mensaje donde los adultos mayores nos están diciendo: queremos un país que esté por fuera del populismo autoritario, un país que está cansado de las acusaciones, de los juicios, de las sentencias en firme de corrupción, un país que no quiere saber absolutamente nada de que nos pongan en parangón con Venezuela, Nicaragua, Cuba, con estos comités de la defensa de la revolución, y un país que quiere revertir lo que vivíamos. Creo que el Ecuador ha sido un país querendón, generoso, un país amable, un país de vecindad, que lamentablemente en los últimos años se convirtió en algo diferente. Creo que lo de ayer fue una fiesta cívica enorme en cuanto a valores, enorme en cuanto a pedagogía democrática, en cuanto a ética pública, me parece. Y por otro lado, creo que el presidente tiene un reto enorme, porque no hay gobernabilidad si es que no se traza un puente firme, adecuado, contundente con la Asamblea Nacional. Y es una asamblea que arranca con un empate, por así decirlo, y hay que ver cómo se destraba, si hay negociaciones, si se logra algunos acuerdos iniciales, porque sería bastante complejo que gane un presidente a través de las urnas con una diferencia enorme, pero que luego se vea bloqueado en la Asamblea Nacional. Claro, obviamente que no pueda gobernar de la manera en que debe hacerlo, pero eso es lo que podría ocurrir, lo que podría darse en la Asamblea Nacional. Ahora, si hablamos en estos momentos de alguna manera unir al país para sacarlo adelante, para que se tomen las mejores decisiones en beneficio del país como tal,
¿podríamos ver en Daniel Noboa esa figura que puede lograrlo? Bueno, este momento ya no es cuestión de narrativa, de discursos de redes sociales. Este momento es de toma de decisiones. Y me refiero a cosas que parecerían sencillas, no lo son, pero que finalmente son un mensaje potente. La primera, creo que se necesita un gabinete diferente. No desmerece a las personas que estuvieron en su primer momento, pero creo que la proyección a 4 años merece gente con mucha experiencia, con mucho conocimiento, con servicio público, con credenciales enormes. Y yo creo que el gabinete también debe tener equilibrio regional. Me da la sensación que ahora que la sierra se ha volcado de manera multitudinaria a apoyarle, incluso las provincias que tienen un porcentaje importante indígena, creo que el gabinete tiene que tener equilibrio sierra-costa. Esto no quiere decir que el presidente pueda decir a quien considere, pero creo que también sería una muestra de reciprocidad a la confianza que le hemos dado. Creo que de Quito creo que no hay ninguna figura visible importante. Entonces creo que un mensaje fuerte es, pensemos un gabinete concertado, un gabinete de acuerdo nacional, un gabinete de experiencia, es una decisión. La segunda, creo que los ecuatorianos y ecuatorianas apostamos por un sacrificio económico, es decir, se subió el IVA, se ha tenido un año muy apretado. Bueno, es momento que esos sacrificios redunden ahora en medidas que generen condiciones para el empleo, que se atraiga inversión extranjera directa, que exista calidad del gasto, es decir, que comencemos a ver obras o por lo menos a planificar una serie de cosas. Que haya inversión pública. Que haya inversión pública, que no es lo mismo que gasto público, sí, ¿no? No es cierto, claro, que hay inversión pública. Además que eso no lo hemos evidenciado en los últimos gobiernos y hay que decirlo como corresponde. Y luego lo otro, que sea un gobierno de mucha integridad, de mucha transparencia. Sería complicado que después de un respaldo tan multitudinario en el transcurso del tiempo salten casos de corrupción, de nepotismo, de negligencia, de abuso de poder, de tráfico de influencias. Creo que Noboa tiene un cheque importante, no en blanco, y esperamos y le deseamos además que haga las mejores cosas por el bien de todos los ecuatorianos. Usted hablaba hace un momento de este apoyo masivo que ha tenido y contundente que ha tenido en la sierra. Hemos visto diferencias que van entre ambos a partir del 20%, incluso llegan a ser del 40% y más por ciento en algunas de las provincias. Y lo vimos, por ejemplo, en Cotopaxi. En Cotopaxi hay una diferencia de casi 25 puntos entre Daniel Noboa y Luisa González. Y me refiero específicamente a Cotopaxi porque quiero hablar de ese respaldo que le dio Leonidas Issa, diciendo que el movimiento indígena apoyaba, que la CONAIE apoyaba a la Revolución Ciudadana, y sin embargo no parece que tuvo eco eso en justamente el grupo indígena como tal. No se lo vio reflejado en las votaciones. Bueno, yo siempre fui respetuoso con el análisis sobredimensionado de la figura de Issa, pero siempre dije lo contrario, porque cuando uno mira históricamente el desempeño electoral de Pachacutic, uno puede darse cuenta que, por ejemplo, en la figura de Yacu Pérez hubo un respaldo enorme y además un bloque de 28 asambleístas. Leonidas Issa a duras penas alcanza casi el 5%, un bloque de Pachacutic completamente disminuido, pero además con severas dudas, con enormes incertidumbres, con mucha controversia y polémica de los anuncios de respaldo a Luisa González. Me parece que es un líder dañino que terminó de sepultar este periodo de la dirigencia indígena, y yo creo que en democracia se resuelven las cosas de esa manera. Creo que le hemos visto a Issa que está escondido, que no ha dicho nada, escondido incluso desde el día que tuvo que ir a firmar con Churuchumbi los 18 acuerdos inviables desde donde se le mire para cualquier candidato presidencial en Chimborazo, y la respuesta es esta. Creo que se sobredimensionó la figura de Issa. Creo que se aupó una figura también que está completamente desorientada en la conducción de Pachacutic, que es Guillermo Churuchumbi. Y por otra parte se desconoció lo más importante, que son las bases, porque las bases no estaban a favor de ese acuerdo. Tal es así que en las provincias donde el censo determina que existe mayor autopercepción indígena, que son Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo, gana el presidente holgadamente. Holgadamente, claro. Entonces esto es un mensaje claro
de que los líderes no están representando a sus bases, y la respuesta es la que tuvimos el día de ayer. Ahora, ¿qué opina de la respuesta de Luisa González, desconociendo estos resultados y hablando de un fraude, según ella dijo, el mayor fraude que se ha dado en la historia en el Ecuador, cuando hay más de 1 millón de votos, cuando ni siquiera hay pruebas que puedan justificar estas gravísimas acusaciones que está haciendo la ex candidata presidencial, y más aún cuando muchos de sus propios coidearios ya hemos visto que se han pronunciado, el mismo Aquiles Álvarez, el alcalde de la ciudad de Quito también, Pavel Muñoz, Marcela Guiñaga, entre otros. ¿Qué decir de esto, de esta actitud de no reconocer su derrota, y cuánto puede complicar la situación en el país en estos momentos? Si esa fue la actitud en la derrota, no quiero imaginarme su actitud en la victoria. Porque si es una persona que no está a la estatura de la democracia, no quiero imaginarme si ella hubiera sido la que gana. Entonces, claro, una persona que no está preparada para liderar un país tan complejo como el nuestro, y que tenga unas declaraciones inoportunas, por decirlo menos, demuestra que la presidencia no era para esa persona. ¿O habló ella o habló Correa? Yo creo que siempre hubo un tutelaje, siempre hubo una manera de control. Curiosamente, un control a larga distancia, pero efectivo. Entonces, yo creo que el liderazgo histórico de la Revolución Ciudadana le ha hecho un flaco favor a esta candidata por 2 ocasiones. Me refiero a las declaraciones desacertadas, sacadas por fuera de toda racionalidad y de lógica, que días anteriores hicieron Patiño y Correa en un medio de comunicación, desestimando lo que los ecuatorianos consideramos como una política de Estado, que es la dolarización. Flaco favor le hicieron sus compañeras asambleístas, porque fueron compañeras en su momento, diciendo que había que implementar una moneda paralela. Entonces, a mí me da la sensación también de que después de escuchar estos audios, la desclasificación de estas pruebas, me parece que es un movimiento que está pegado con babas. Es decir, creo que hay una unidad de cuerpo cuando hay poder, cuando hay dinero, cuando hay reparto, pero por fuera de eso me parece que todos se comen vivos. Por lo menos en los audios se escucha que no hay un mínimo de respeto entre ellos. Es decir, es una conspiración permanente. Y claro, este movimiento está en una complejidad enorme, porque además las autoridades de las principales ciudades tienen niveles de popularidad muy bajos. Hablamos de Aquiles Álvarez, está en su peor momento. Pavel Muñoz tiene que enfrentar una revocatoria del mandato, además que Pavel Muñoz no llegó ni siquiera con el 30% de los votos, es decir, tampoco es un alcalde querido. Hablamos que el prefecto de la SUAY, Lloret, también llegó con menos del 20% de votación. Marcela Guiñaga es una de las pocas que puede decirse que tiene un capital político propio, e indudablemente el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, que es el mejor calificado de todas estas autoridades, y algo así se puede decir de Paola Pau. Entonces yo creo que este movimiento está atravesando un momento complejo, lo que podría ser una oportunidad para el gobierno. Digo, ¿por qué oportunidad? ¿En la asamblea tal vez? Claro, porque en la asamblea no sabemos si van a llegar juntos, y revueltos, o si finalmente comienza la desbandada. Puede empezar a desgranarse justamente la revolución ciudadana dentro de la asamblea, ¿no? Esa bancada. Claro, y el desgranamiento no quiere decir que públicamente digan que están a favor del gobierno, sino simplemente se declaran independientes, que es una estrategia. Sí, que ya lo hemos visto que ha ocurrido en otras desde ocasiones. La transición de la democracia. Entonces, yo creo que el presidente tiene un capital político fresco. Ya no tiene esa mochila pesada de campaña, de estar todo el tiempo confrontando con quién podía ganar la presidencia. Y creo que ahora, con una mochila más ligera, con enormes responsabilidades, tiene que darnos señales. Creo que el presidente todavía no nos da señales. Salió a agradecer. ¿Qué tipo de señales? Las señales, por ejemplo, en reforma política, más allá de la asamblea, ¿qué es lo que pretende poner en los textos? Porque una cosa es llamar asamblea, otra cosa es decir cómo piensa el Estado, que es diferente.
señales en cuanto a su política social. Entiendo que esa va a ser una responsabilidad y competencia de la vicepresidenta de la República. Que en materia de tema social se va a hacer. En cuanto al económico, en cuanto a alianzas internacionales. Entonces creo que esos anuncios importantes. En cuanto a seguridad también. En cuanto a seguridad todavía no se los ha hecho. Bueno, hay que dejarle también que respire un poco. Entiendo que la adrenalina de estar 24/7 todo este tiempo para ganar una campaña debe ser muy fuerte. Pero creo que los ecuatorianos estamos con muchas expectativas de que alguien nos diga hacia dónde va el país. Y creo que en algunos años no sabemos hacia dónde va el país. Podríamos decir ahora, siempre hablábamos de que la Revolución Ciudadana es un partido político bien estructurado, y yo en algún momento dije, incluso yo creo que es el mejor estructurado al momento. Podríamos decir que ADN inicia su camino como un partido político que puede tener mucha fuerza en los próximos años. En el Ecuador no se cumple aquello de que ganar las elecciones estructura un partido. Y los ejemplos más claros son la misma estructura que tuvo Álvaro Noboa en su momento, que se debilitó rápidamente. La estructura de Sociedad Patriótica, que también en su momento fue grande y se debilitó. Lo que pasó con Creo. Bueno, pero Creo no llegó a ser. Creo no llegó a ser realmente un partido bien estructurado. Entonces, nunca. Yo creo que hay una enorme posibilidad de comenzar a trabajar en conformar un partido. Yo no creo que sea un partido político. No, por el momento no. Pero podríamos verlo como algo a futuro, ¿no? Sobre todo, yo no veo un tanque de pensamiento, no veo un grupo de pensadores que dé orientación, no veo una vocería múltiple, no veo una ideología. Mucha gente dice que llegamos al fin de las ideologías y yo no creo que eso sea cierto. La gente quiere saber en cuanto a valores, en cuanto a ideas, en cuanto a principios. ¿En Ecuador respondemos a las ideologías? ¿O más bien respondemos a un tema emocional cuando se trata de votaciones? El ecuatoriano no vota por ideología, pero creo que entiende los mensajes cuando son claros. Y creo que los mensajes de esta vez fueron extremadamente claros, no del presidente, sino de los errores del correísmo. La gente no está de acuerdo. ¿Qué no queremos entonces? ¿Qué no queremos? Creo que eso estuvo claro. Y por otro lado, yo creo que el Ecuador merece una reforma integral al Código de la Democracia en la medida de establecer un sistema de partidos serio. No es posible que a la actualidad tengamos cerca de 300 organizaciones habilitadas para correr en elecciones locales y seccionales. Estamos a la vuelta de la esquina. Es inmisericordia que hayamos tenido en las últimas contiendas cerca de 16 candidatos a la presidencia. Que no llegaban la mayoría ni al 1%. Absurdo. Es absurdo además que el Estado entregue recursos en donde el 70% por lo menos deben invertirse en capacitación para cuadros que no tienen los partidos políticos, escuelas de formación, y creo que este sería un juego saludable. Veamos si el presidente se atreve a hacer esas reformas que nosotros desde varios espacios hemos insistido en varias ocasiones. Y por otra parte, creo que hay un reto mayor que no se lo menciona, pero creo que hay que ponerlo sobre la mesa, y es que el Ecuador no ha salido de la polarización, aun cuando se haya ganado con 1 millón de votos. Uno mira el mapa de las elecciones y parecería, para cualquier persona que vive por fuera del país, que tenemos 2 países, la costa es uno y la sierra es otro. El Latinobarómetro nos dice que 1 de cada 10 personas padecen de desconfianza, y por lo tanto creo que la recomposición del tejido social es una tarea importante. Sí, justamente ya para cerrar, para quienes nos están siguiendo en nuestras redes, está ese mapa del que estamos hablando en esos momentos, y en qué provincias ganó el ahora presidente electo Daniel Noboa y en cuáles, que son 5 nada más, ganó Luisa González. Y además también algo que pues no está ahí, y es, usted lo decía, las diferencias, por ejemplo, entre ambos en la costa son muy pequeñas, mientras que en la sierra estamos hablando de porcentajes bastante amplios. Daniel Noboa gana de manera holgada en varias de las provincias. Bueno, nos quedamos con eso y pues esperamos que en todo caso el presidente responda de manera acertada a este respaldo masivo que ha tenido por parte de los ecuatorianos. Nuevamente, gracias al doctor César Ulloa
Ulloa, analista político, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias. Noticias, entrevistas,